Herramientas, pues hay varias. No vamos a como a centrarnos mucho en esto, pero bueno, hay una herramienta que es recomendadísima, es el Corridor Design. Sin embargo, pues el Corridor Design tiene un problemilla y es que llegas a una etapa de Twitter, se te empieza como a complicar. Entonces, yo recomiendo más el Linkage Mapper, que es el que vamos a ver con Oscar. Este está totalmente actualizado. El Corridor Design quedó desactualizado como desde el 2011, 12 creo. Entonces, el Linkage Mapper está en constante actualización. Está diseñado digamos, para identificar corredores de mínimo costo y no solo rutas de mínimo costo. Y es muy práctico porque es complementario a CircuitScape. Entonces, tú logras, digamos, identificar cuáles son esos sitios que puedes conectar a través de cada par de parches de hábitat con sitios con alta probabilidad de conectividad. Entonces, ahí puedes lograr, digamos, una visión más integrada del paisaje. Este último es el Multilink. Esto lo desarrolló Diogo Lagador allá en el laboratorio de Miguel Araujo. Es una nota porque, basado en teoría de grafos, te dice cuáles son esos corredores más importantes, basados digamos, en una visión cuantitativa supremamente robusta. Es un paquete que tú puedes importar los datos desde R fácilmente y los incluyes acá, y él, por un algoritmo que se llama Minimum Spanning Trees, identifica cuáles son los mejores enlaces desde una visión multiespecie. Un limitante de esto es que lo tratamos de utilizar con Diogo para mi tesis, y es que cuando ya incluyes muchas especies y cuando tu píxel es muy pequeño, pues se rompe, ¿no? Entonces, sí, se cuelga y pues ya no te sale nada. Entonces, no sirve para tantas especies como debería ser, pero es muy interesante este enfoque y muy poco utilizado. Sí. Hay otros para los que les gusta R. Hay un paquete que se llama el Grainscape. Digamos que este paquete cada vez se hace más robusto. Ya salió una última versión donde sí es espacialmente explícito, donde antes no era tan así, era una visión como muy sencillita de los corredores. Sigue siendo sencillo, pero incluye la mayoría, digamos, de la visión de teoría de grafos supremamente bien. Ese también es recomendado, sobre todo la última versión. Y pues nuestro paquete Macurini, que empezaron a ver con Oscar, este paquete, digamos que es supremamente importante porque pues precisamente, a pesar de que en este momento no modela corredores, modela una cantidad de índices basados en grafos, como el IC, el PC, el ECA, pero también incluye un nuevo indicador que es para medir, que es el índice PRODCON, que es para medir el impacto de las áreas protegidas en el mantenimiento de la conectividad. Entonces, sobre todo, por ejemplo, para reportes de metas globales de conservación, es supremamente útil. Yo se los recomiendo totalmente. Estamos un poquito colgados con el paper, pero esto ya es funcional. Ya lo empezaron a ver con Oscar. Y Sí, pues, y sabes que yo creo que es bueno que, o sea, aunque no se ha publicado como tal, y conociendo, digamos, la experiencia en nuestro caso bueno, en nuestro caso no, sino en el de Luis Osorio de Niche Toolbox, o sea, el sacarlo y empezarlo a sí, poner a prueba con la gente también te empieza exacto. a ti a ver qué es lo que falla, qué es lo que no se entiende, cómo se está comportando en diferentes computadoras. O sea, sí es Ajá. bueno que ya se le empiece a hacer un poco más de promoción al paquete en sí. Así no lo hayan publicado, o sea, obviamente pónganse las pilas porque en el caso de Brunito pasaron varios añitos, pero bueno, ya por lo menos ya está muy próxima a publicarlo. Sí, sí, Pero, sí. pero sí es bueno porque la gente empieza a conocerlo y ustedes como desarrolladores, Busquiter como desarrollador, le van a empezar a llegar, miren, me sale este bug, o sea, ¿por qué no me corre Sí. acá? Y así.
No, ya, sí, sí, incluso pues con las pocas personas que lo hemos difundido, pues mientras que se ajusta, digamos, Ujú. ha sido supremamente importante eso que tú dices, ese feedback, porque, digamos, yo corro mis cosas acá en Colombia y detecto problemas, Sí. Oscar detecta problemas allá, él va ajustando, lo vamos discutiendo, eh, Y y también así ha sido el trabajo. Y también va a crecer mucho como paquete. O sea, yo recuerdo cuando Luis presentó Niche Toolbox en mis seminarios, que eso fue hace como 3 años, lo que era Niche Toolbox en ese entonces a lo que es ahorita como versión publicable es una cosa muchísimo más robusta. Entonces sí, De acuerdo, Oscar de Camilo, acuerdo. adelante. Además de que va a ser uno de sus papers, como dice Enrique, más citados. No, eso va a ser, o sea, Sí. eso va a ser, mejor dicho, el boom de la conectividad y por eso yo tengo tanta ansiedad de que salga pronto, porque, o sea, fuera de eso, podemos, digamos, incluirle escenarios para, por ejemplo, para modelarlo del área con ese equivalente y los cambios. Ujú. Si eso, por ejemplo, para los tomadores de decisiones, no sé, por ejemplo, en el tema de compensaciones ambientales, es supremamente útil porque te puede decir, vea, si usted tiene este escenario así, va a compensar tanta conectividad en vez de que lo compense acá, pues, ¿no? Entonces es buenísimo en ese sentido también. Hay una ganancia también con este paquete que es la visión de los hexágonos. El paquete muestra unos hexágonos en donde cada hexágono tiene incorporado todos estos índices. ¿Sí? Entonces puedes llegar a tener una comparación bastante detallada de los cambios en conectividad o del estado de la conectividad en un momento dado, pero muy ajustable, digamos, a diferentes unidades de planeación, de acuerdo a lo que tú necesites. En Ujú. Colombia lo estamos utilizando bastante para modelar cómo ha sido el cambio de la conectividad, esa pérdida de conectividad en este famoso cinturón de deforestación andino-amazónico. Ahorita estamos obteniendo unos resultados súper interesantes a partir de Macurini. También estamos utilizándolo para los reportes de metas globales de conservación, ¿no? Ujú. Sobre todo la meta H11. Sí. Sí, bueno, sigamos porque se me está yendo el Ay, sí, perdón, ya no tiempo. pregunto. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver unas diapositivas sobre teoría de circuitos. Yo, les soy sincero, no voy a, digamos, a profundizar como en la parte Perdón, matemática. demonios. Primero porque no me la sé, no la sé, digamos, a profundidad. Entiendo algunas cosas, pero para esto, Angelita, tal vez después sería muy chévere poder traer a un ingeniero eléctrico para que nos explique bien, digamos, cuál es el origen, digamos, no el origen, sino, digamos, el trasfondo matemático de esos circuitos, ¿no? Que es lo que a los ecólogos y biólogos nos queda como complicado. Va. Pero, pero bueno, yo les voy a dar como una introducción, sobre todo con la aplicabilidad y las diferencias que van a haber con los modelos de corredores, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a empezar, digamos, con una breve introducción hablándoles de la historia de eso. En, en los años 60, pues se publicó, digamos, todo este enfoque de la teoría de biogeografía de islas. Más adelante, que no voy a entrar en detalles, más adelante en la década de los 2000, entre 2002, 2006 y 2008, Brad McRae, que es este investigador que falleció recientemente por un cáncer en estómago que se lo llevó en 3 meses, introdujo el concepto de teoría de circuitos como una estrategia, digamos, alternativa a todos esos modelos que hemos visto para modelar sobre todo flujos génicos y dispersión de organismos a través del espacio geográfico. Entonces, McRae en el 2008, que fue cuando ya publicó su paper más importante, bueno, él publicó un paper súper importante que es aislamiento por resistencia, es donde él le da, digamos, como, empieza a dar como ese matiz de ecológico a esta teoría, y en el 2008 él ya sacó su paper específico para conectividad. Entonces él dice que es una manera robusta, esa teoría de circuitos basada en circuitos eléctricos, para cuantificar el movimiento a lo largo de múltiples caminos posibles en un paisaje.
¿Por qué? Porque él decía como no, es que este tema de las rutas de mínimo costo es como muy simplista porque pues te muestra, digamos, como ese camino, pero no muestra que los organismos pueden tener movimientos aleatorios y pueden utilizar incluso mucho más de ese paisaje del que estamos acostumbrados de ver, que es un simple camino. Entonces él dijo, no, pues veamos esto como un circuito eléctrico. Entonces, aparte de ser un biólogo de la conservación, era ingeniero eléctrico, entonces entendía muy bien, digamos, como todo ese trasfondo matemático. Él proporcionó una base teórica, digamos, muy profunda para comprender y mapear los patrones de conectividad. Vean que acá ya hablamos más como de patrones, ¿no? Como de esos flujos, no como de esa ruta, sino flujos de conectividad, flujos de dispersión, sitios con alta probabilidad de conectividad, cuellos de botella donde la conectividad se va a apretar, digamos, ¿sí? Y digamos que esos sitios pueden ser muy útiles, por ejemplo, para la identificación de pasos de fauna, etcétera, ¿no? Entonces es supremamente importante esto. ¿Qué pasa con estas grafiquitas? Simplemente pues mostrarles que esta teoría, este enfoque se ha puesto muy de moda en los últimos 10 años, ¿no? Entonces vean que incluso superó al enfoque de distancias costo que se viene trabajando sobre todo en ARGIS, ¿no? Entonces es supremamente importante si nosotros volviéramos a hacer, que esto ya va para 6 años este artículo, si nosotros volviéramos a hacer esa revisión, seguramente esa teoría de circuitos estaría en los 3 primeros lugares. Al lado de la teoría de grafos estarían. Entonces, seguramente por eso es tan importante hacer estas revisiones, para mantenerse uno actualizado de cómo es esa dinámica de los métodos recientes en algún tema en particular. Entonces, bueno, esta teoría de circuitos ha sido muy utilizada pues, en conservación, en términos, digamos, de la conectividad, pero también ha sido muy aplicada en biología evolutiva, por ejemplo, desde la antropología ha sido supremamente utilizada, por ejemplo, para identificar cuáles fueron como esos sitios de dispersión de los humanos históricamente, ¿sí? Ahora es muy utilizada en epidemiología, estoy seguro que algo se va a hacer con el coronavirus ahorita y teoría de circuitos. Vamos a ver con qué salen los investigadores duros en epidemiología. Es supremamente útil para ese enfoque. Se ha utilizado en pues, una gran cantidad de países, etcétera. Se ha aplicado con mayor frecuencia a especies individuales, sin embargo, últimamente la visión es más multiespecie porque han salido varios paquetes también que ayudan a que estas salidas de CircuitScape sean incorporadas en algoritmos de selección de reservas como son ellos. Bueno, pues así algunos datos, pues la mayoría de estudios abordaron animales terrestres, sobre todo. Algunos se centraron en plantas, muy pocos en organismos más pequeños, sobre todo en protistas. Algunas otras aplicaciones, acá tienen, digamos, el paper donde recientemente a partir de la muerte de Brad salió, digamos, una revisión de todas las aplicaciones que se están haciendo y son maravillosas. Las hizo, no me acuerdo el nombre de él, pero él es un pupilo de Brad, que es Dixon, de su laboratorio. Entonces, pues se ha utilizado mucho en genética de poblaciones, en movimiento de organismos a través de las áreas protegidas, en la validación de efectividad de corredores potenciales. Es supremamente útil para integrar cambio climático y conectividad, para otro tipo de
de dispersiones como el análisis de dispersión del fuego, por ejemplo, es supremamente útil para el análisis de dispersión de especies invasoras, por ejemplo, es supremamente importante. Nosotros, por ejemplo, en Colombia estamos empezando a hacer un análisis de una especie de pez invasor que es el pez basa. Es un pez allá en México también está, eso lo venden en Walmart hartísimo. Entonces estamos viendo cómo ese pez se puede, digamos, invadir todas las diferentes cuencas, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a hacer con teoría de circuitos, para control biológico, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hace cómo considera el paisaje de la teoría de circuitos? Pues el paisaje es un gran circuito eléctrico, ¿no? Entonces, la conectividad, en vez de ir de un parche a otro parche, como en las distancias de mínimo costo, como el de corredores, incluye es la probabilidad de que algo pase por ahí, de que haya un flujo de dispersión, que haya una corriente que pase por ahí entre todos los píxeles y todos los parches de hábitat. Entonces esa es la diferencia. ¿Sí? Las distancias el enfoque de rutas de mínimo costo tiene en cuenta solo cada par de parches de hábitat, mientras que la teoría de circuitos tiene en cuenta la relación entre todos los parches de hábitat y la frecuencia en la que pasa un flujo por cada píxel. Por eso también los procesos con la teoría de circuitos son tan pesados, ¿no? Entonces aquí se considera simultáneamente la contribución y los efectos de todas las rutas de dispersión y no solo la de menor costo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Se tiene en cuenta toda la relación del píxel con la movilidad, de todos los píxeles y todos los parches de hábitat. E identifica las áreas de mayor probabilidad de dispersión, y por eso es tan importante para la conservación, porque te dice por dónde hay alta probabilidad de que algo se mueva por ahí, ¿sí? Ese algo puede ser un flujo, cualquier flujo ecológico, dependiendo de nuestro objetivo. Aquí algunas diferencias entre las distancias euclidianas, las distancias de costo y las distancias por resistencia, que son las que se basan en la teoría de circuitos. Pues la distancia de menor costo supone de manera inherente que un animal seguirá el camino de menor resistencia, ¿sí? Entonces va a ir entre cada par de parches de hábitat, ¿sí? Mientras que la distancia por resistencia asume todas las múltiples vías entre estos sitios, ¿sí? Puede ser multidireccional. También puede ser bidireccional si tú solo tienes dos parches, pero si tienes más parches te puede mostrar cuáles son las múltiples conexiones que hay entre todos esos pares de parches de hábitat, ¿sí? Por eso es mucho más, digamos, integral, ¿no? Según este par de autores, Marrott y Bowman, en el 2017, las rutas de menor costo, o sea, las que se basan en el enfoque de corredores, está muy correlacionada con la distancia euclidiana. Entonces, dicen que no es una medida de conectividad, digamos, óptima, mientras que esta de las distancias por resistencia, pues es un poquito más óptimo porque llega a ser más realista, porque precisamente identifica el flujo por píxel y no por cada par de parches de hábitat. Pero la pregunta es cuándo podemos utilizar un enfoque de mínimo costo, o sea, el de corredores, y cuándo es mejor utilizar un enfoque basado en teoría de circuitos. Yo digamos que utilizaría corredores de mínimo costo cuando precisamente queremos identificar corredores potenciales entre un parche A y parche B o entre varios parches. ¿Sí? Ahí es más útil. Cuando tú quieras saber, digamos, esa ruta específica por donde un animalito, donde un organismo se podría mover. También es más útil cuando hay sitios con menor o mayor resistencia, cuando quieres identificar sitios con menor o mayor resistencia entre los parches. O sea, cómo influye esa matriz entre cada par de parches de hábitat. Y cuando quieras, digamos, tener propuestas de conectividad a través de áreas importantes, ¿sí? A través de áreas protegidas, por ejemplo. Mientras que con la teoría de circuitos, por ejemplo, puedes utilizarlo, es más útil para identificar flujos de dispersión, para identificar
patrones de movilidad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia estamos identificando patrones de conectividad a nivel nacional a través de esos parches grandes remanentes que hay por toda Colombia. Entonces, identificar por dónde esos organismos podrían dispersarse, ¿sí? Pero algo muy importante es para saber dónde hay cuellos de botella. Por ejemplo, la conectividad a nivel nacional de Colombia frente a Mesoamérica, pues cuando se va emboquillando hacia Panamá, ahí se ve, digamos, lo importante que es esa área del tapón del Darién, donde está unido Colombia con Panamá. Ahí, digamos, eso es una zona de embotellamiento. Es una zona supremamente importante para conservar la conectividad y eso lo estamos identificando con flujos de dispersión. Por ejemplo, para identificar conectividad genética, flujos genéticos es supremamente útil más que el enfoque de corredores. En México han hecho una cantidad de estudios de conectividad genética basada en circuitos. Y es más útil para incluirlo con algoritmos de selección de reservas como SonAgent, que ya les había nombrado algo de eso. Bueno, pero digamos que lo más importante de este enfoque es que es un enfoque complementario al de distancias de costo. O sea, lo más útil es hacer un enfoque híbrido, utilizar los dos, utilizar las distancias de costo para identificar precisamente esas rutas, esos corredores, y las distancias por resistencia para identificar la probabilidad de el flujo de dispersión. Podemos hacer sobreposiciones con esos y nos dan unos resultados, digamos, mucho más integrales. Diferencias entre los elementos en el paisaje, entre la teoría de grafos y la teoría de circuitos. Pues en paisaje, pues cuando hablamos de paisaje, en la teoría de grafos el paisaje es un grafo, ¿sí? Y en la teoría de circuitos el paisaje sería todo un circuito. Los parches en teoría de grafos serían los nodos y en la teoría de circuitos también serían nodos. Los enlaces funcionales, ¿se acuerdan que hablábamos de enlaces funcionales? Serían en teoría de grafos los enlaces, los borders, los edges, ¿sí? Y en teoría de circuitos serían los resistors. Ahí hay que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, en teoría de grafos nosotros incluimos ese rango de dispersión. Entonces le damos un umbral donde dice de acá de este valor mayor a este valor, ya no es funcional. En teoría de circuitos es diferente. En teoría de circuitos tú no tienes que incluirle este valor. Eso también es una ventaja de la teoría de circuitos. Hay veces es menos dependiente de la información que tienes de la especie. Sí, porque puedes, digamos, tener una visión multiespecie, omnidireccional, por ejemplo, y en el que el paisaje la conectividad se va a mover por todos los lados y no necesitas tener la información específica de los parches de hábitat que vas a conectar. Aquí tenemos un ejemplo de un grafo arriba, ¿sí? Que lo vimos un poquito en las clases pasadas. Entonces tenemos los parches, los enlaces, los nodos, los componentes, etc. Abajo tenemos el enfoque mínimo costo que vimos ahorita, que simplemente recorre los valores con menos costo y más cercanos. Y vean cómo es esa relación en la teoría de circuitos. Incorpora la probabilidad de movilidad a través de todos los píxeles. Porque este píxel acá es negro, que pues no es un valor nulo. O sea, ese es un obstáculo absoluto. ¿Sí? Ahí no hay nada. ¿Sí? Entonces, por eso la corriente no se va por ahí. Pero vean que incluye toda la probabilidad de dispersión a partir de todos los píxeles. ¿Qué más diferencias tiene la teoría de circuitos? Pues acá en C, circuitos conectados por múltiples enlaces. ¿Sí? Vean la diferencia. En A, la distancia euclidia no tiene nada que ver con la matriz antrópica. En punteado sería la B, incluye la matriz antrópica, ¿sí? Pero en C incluye la relación del flujo de dispersión a partir de todos los píxeles. Entonces, algunas bases digamos, de la base de matemática. Entonces, los circuitos son definidos como un conjunto de nodos
conectados por resistores. Acuérdense que los resistores son las rutas, los enlaces, que son componentes eléctricos que conducen corriente. Hay una pregunta que siempre me han hecho y es, ¿cuáles son las unidades de medida en la teoría de circuitos? Eso por lo general no ha sido claro, pero yo les diría que son amperios. O sea, las salidas de CircuitScape son mapas de densidades de corriente, y si son densidades de corriente son amperios por unidad de área, amperios por píxel. Esa es la unidad en la que salen estos mapas, porque sí ha sido, digamos, como confuso de cuáles son esas unidades, ¿no? que trabajamos en circuitos. Entonces son amperios por unidad de área. Acá en esta primera ejemplo, la resistencia al flujo de corriente entre un nodo A y un nodo B conectado por un resistor, ¿cierto? Pero a medida que ese paisaje se va volviendo más complejo, ¿sí? Entonces empieza a incluirse las probabilidades. Entonces se empieza a dividir esa probabilidad de A con B en un 50%, en un 50%. Si hubiera otro nodo por aquí, se iría dividiendo, y así va agrupando todas esas probabilidades y se las va asignando de forma acumulada a cada píxel. Diferencias entre los tipos de distancia que se utilizan en teoría de grafos y en teoría de circuitos. La distancia efectiva es simplemente el costo acumulado a través de la mejor ruta entre cada par de parches de hábitat, ¿cierto? Es el costo sumado a través de todos esos píxeles. Y la distancia por resistencia, que es la que se utiliza en teoría de circuitos, es el costo acumulado a través de todas esas múltiples vías. Por eso es que es un flujo, por eso es que podemos hablar de probabilidades. Medida de distancia con la propiedad de disminuir a medida que se añaden más conexiones, lo que les decía. Entre más probabilidades haya que un parche A y un parche B, da valores, digamos, más bajos de conectividad. Si tienes solo una probabilidad completa, pues es un flujo completo que va entre un parche A y un parche B. Las salidas en teoría de circuitos se llaman mapas de flujo de corriente. Estos mapas de flujo de corriente, ¿qué describen? Describen el flujo de movilidad aleatoria, ¿sí? No es, digamos, como condicional, o flujo de random walkers. Los random walkers es como caminos aleatorios, ¿sí? Que puede tener un organismo a través de los parches que le ofrecen hábitat. Entonces ya lo vamos a ver en un pequeño videito para que aprendamos qué es eso de los caminos aleatorios. Vean acá. O sea, esto quiere decir que un organismo no se mueve, digamos, de forma lineal, que va yendo por su mismo caminito a unirse, sino que él, a través de ese movimiento, va como ramoneando, ¿sí? Va yendo, se va devolviendo, hasta que llega a los diferentes puntos, pero eso es aleatorio, o sea, él no escoge, digamos, ese patrón. Entonces, esto, por ejemplo, es basado en un modelo de herbivoría. Entonces empezaron a analizar cómo unas vacas van comiendo, ¿sí? A partir, y se van moviendo en una parcela, y van viendo cómo esas vacas, digamos, se devuelven, pero van llegando hasta su punto final. Entonces, así es que un random walk se mueve a través del espacio geográfico, y así es como las especies, digamos, más o menos se deberían mover. Por ejemplo, cuando tenemos datos de radiotracking, ahí ya se va viendo, digamos, este tipo de movilidad. Nos damos cuenta que la especie vuelve, pero de todos modos va moviendo. Es un movimiento aleatorio que al final de cuentas sí implica que sea un camino. Por eso es que se identifican patrones. Acá tenemos, digamos, un circuito simple. Tenemos un parche A acá, un parche B, un parche C, un parche D y un parche E. Entonces, para que haya conectividad entre el parche A y el parche E, pues tiene que haber, digamos,
un impulso, ¿no? Algo que empuje esa corriente, ese movimiento, y esa corriente se da en amperios. Ese impulso, en este caso, es de 1 amperio, ¿cierto? Entonces pasa 1 amperio de A a B, pero en B se encuentra con C y con D. Entonces esa corriente se divide en dos. ¿Sí? Entonces, por arriba va en un 0.5, 50% de probabilidad, en un 50% de probabilidad va a D. Y así sucesivamente. Y hasta que llega a E. Si tuviéramos E, se dividiría en 3 porque pues, la idea es que conecta todo, ¿no? Entonces, hay un nodo fuente, que sería el A, y el nodo E sería el polo a tierra, ¿no? el fin. Y ahí pues se muestra la corriente que fluye a través de ese circuito y refleja cuántas veces, ¿sí?, un caminante, un random walker, tendría que pasar por ahí para llegar al punto E. Mapas de flujo de corriente. Esas son las salidas, ¿no?, lo que les estaba hablando. Entonces, ¿qué representan esos mapas? Representan la distribución espacial de esa cantidad de corriente que fluye a través de esos parches de hábitat. El valor de cada píxel representa la cantidad de corriente que fluye a través de él, o sea, cuántos amperios por unidad de área hay a través de ese espacio, ¿no? Digamos que A es el paisaje solo con la resistencia, y los blanquitos son los parches de hábitat, ¿sí? B sería el enfoque de corredores de mínimo costo que vimos con teoría de grafos, y C sería ya el enfoque de circuitos, ¿sí? En C, si ustedes ven las densidades de corriente más altas, o sea, las amarillas, indican los píxeles con mayor probabilidad de paso por ahí, ¿no? Entonces, ahí vienen otros conceptos que es los pinch points. Eso lo van a ver con Oscar en la práctica. Esos pinch points son esos cuellos de botella, sitios donde se acumula la corriente. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes están regando las plantas con la manguera, ¿no? Entonces, dentro de esa manguera hay un flujo que es el agua, ¿cierto? Cuando ustedes oprimen esa manguera, se han visto que se genera como que ese flujo de agua se aprieta y sale con mayor presión. Esa presión fuerte son esos pinch points, ¿sí? Entonces son sitios bastante donde se acumula el flujo de dispersión. Bueno, acá tenemos, digamos, una visión híbrida entre grafos y circuitos. Entonces, A, B y C es A, resistencia, B, corredores, C, teoría de circuitos, y D sería, digamos, el híbrido, ¿no? En D tenemos el corredor D de menor costo, que sería el azul, ¿cierto?, más los sitios, las rutas más eficientes para conectar, o sea, entre el corredor como tal, pero incluyendo los pinch points en amarillito. No sé si los alcanzan a ver, pero esos serían ahí, digamos, los sitios de alto flujo de dispersión. Sí, sí, se ven. ¿Sí? Sí. Y esos, digamos que en términos pues de priorización, de importancia, pues son sitios importantes para mantener, digamos, flujos altos de dispersión, de conectividad. Y entonces, Pregunta. por ejemplo, ahí, dime. Yo tengo una pregunta. Claro, dime. O sea, ahí en ese caso de los pinch points, ¿tú has visto, los has caracterizado? O sea, que realmente sí estén concentrados en zonas de, no sé, de baja resistencia, de alta calidad de hábitat. O sea, sí coincide con características adecuadas para las especies. Sí, pero está en función de la matriz del paisaje. Sí. O sea, digamos, si te acuerdas del ejemplo que yo les daba con Panamá. Sí. Ahí digamos, como hay un adelgazamiento de esa área, está Colombia, digamos,
y se empieza a filtrar todo por ahí, ¿sí? Ahí se va a acumular, o sea, es dependiente de la forma del paisaje. O sea, si nosotros, digamos, tenemos un paisaje cuadrado, esa dispersión de esa conectividad va a ser diferente si tenemos, por ejemplo, un paisaje con forma de reloj de arena. Claro. ¿Sí? En la mitad de ese reloj de arena es donde habría mayor conectividad. ¿Sí? Entonces hay que saberlo interpretar. Por eso es que la visión híbrida es complementaria. Pues, Sí. te dice mucho más, porque tiende a confundir, por ejemplo, en sitios donde hay baja resistencia, pero son muy anchos, ¿sí? Pues la conectividad de todos modos no va a ser tan alta como donde hay sitios delgados y no tanta resistencia, ¿sí? Entonces O sea, ahí hay que saberlo interpretar. Por eso es que es tan importante también verlo como patrones y no como corredores. Que eso también es como un error que cometemos mucho, y es decir que la teoría de circuitos es específica de corredores. No, son patrones, son flujos. Ok. ¿Oíste, Zaira? Yo tengo otra duda. Leonor. Sí. No sé. Sí, dime. O sea, supongo que también está muy relacionado con el grado de vulnerabilidad del paisaje. O sea, como que lo que veo, por ejemplo, en estas imágenes es que algunos pitch points pueden estar asociados a justo donde hacen esos cuellos de botella por disturbio antrópico, por ejemplo. Exacto, sí, perfecto. Entonces, sí. podrían ser incluso como los puntos donde se pueden planear corredores de fauna, por ejemplo, en cierto paisaje. Sí. Fíjate en el ejemplo de, ahí está el corredor de fauna, ¿sí? Pero dentro de ese corredor se identifican unos puntos que tienen mayor probabilidad de movilidad por ahí, que son esos sitios donde ese corredor se adelgaza, y ahí deberíamos hacer algo. Por ejemplo, en términos de pasos de fauna, mira que lo que tú dices es muy cierto. O sea, ahí el impacto humano, esa carretera que pasa y cercena ese corredor, por ahí tiene que haber un flujo, alto flujo, porque pues lo está apretando, ¿cierto? Ahí donde se hace ese pinch point, ahí poner un paso de fauna, por ejemplo. Sí, depende mucho de la forma del paisaje, pero también del impacto humano. O sea, está en función de la resistencia, al final de cuentas. Ok, sí, es que lo pregunto porque le veo, está en función de la resistencia, pero no una resistencia medida como el inverso de los análisis de modelado de distribución potencial, por ejemplo. No, que ahí te dan adecuabilidad del hábitat. Sí. Justo aquí no te da eso. No, exacto, no está basado como en la conductividad, sino más bien como en la resistencia que le ofrece el impacto humano. O sea, sí. Ahí, digamos, exacto, no se vería, digamos, como el inverso de la probabilidad de ocurrencia, porque ahí sería otra cosa. Sí. Okay. Gracias. Bueno, ya estamos terminando. Mapas de flujo de corriente acumulado, esa es otra de las salidas de CircuitScape. O sea, el CircuitScape te va a sacar dos mapas, uno de corriente, de densidad de corriente acumulada, y otro de conectividad de corriente máxima, ¿sí? ¿Qué significa el flujo de corriente acumulada? Pues son cada par de parches de hábitat va a tener su mapa de flujo de corriente, ¿cierto? Entonces, para el parche A y el que conecta el parche B, tenemos un mapa de corriente. Para el parche A que conecta el parche C, tenemos otro mapa de corriente, ¿sí? Con esos valores de amperaje que les comentaba, ¿sí? Y el mapa de flujo de corriente acumulado, que es el valor final, es precisamente la acumulación de todos esos mapas de cada par de parches. Y te muestra un mapa de densidad de corriente. Ese es el mapa final que te muestra, y por eso te muestra, digamos, como la influencia de la conectividad entre todos esos parches. Y
¿Para qué sirve? Bueno, pues este es el mismo ejemplo que les muestro siempre de mi tesis, pero este es basado en flujos de corriente. Vean, por ejemplo, cómo estas zonas son supremamente importantes para mantener la conectividad basada en flujos de corriente. Ahí es donde hay alta capacidad de dispersión, ahí es donde los organismos podrían encontrar mayor probabilidad de dispersión. Y vean que digamos, inclusive es en las áreas periféricas de la ciudad, ¿sí? De Morelia. En esta zona alta es supremamente importante. Si nosotros, no sé si acá lo tengo, no. Si nosotros unimos este mapa de flujos de corriente con los corredores que les mostré, seguramente esta zona de la mitad acá sería supremamente importante, porque tiene valores altos de corriente, ¿sí? O sea, tiene alta capacidad de flujo, de dispersión, y conecta dos parches supremamente importantes. Entonces, además de haber un corredor ahí, hay un área con alta probabilidad de conectividad para las especies focales. Y tenemos el mapa de flujo de corriente máxima. Este mapa es muy útil precisamente para lo que decía la compañera allá, para identificar esos pinch points. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mapa de flujo de corriente máxima te muestra no los valores acumulados, sino los valores máximos de corriente que hay por cada pista. ¿Sí? Entonces es muy útil para identificar esos pinch points y esas zonas de enlace entre el conjunto de parches de hábitat. Y esta es la visión, digamos, híbrida entre el acumulado y el máximo. Tienes valores acumulados, pero encima tienes pinch points. Entonces ahí, digamos, por ejemplo, para tanto el ejemplo que tanto les doy de pasos de fauna, pues esta es, digamos, la clave. Y este enfoque fue el que se utilizó en ese trabajo que les comentaba de las carreteras en Michoacán. Así, ese fue crear un mapa de corriente acumulado, pero más encima complementarlo con Linkage Mapper y con los valores de máxima probabilidad de movilidad a través del espacio geográfico. Y bueno, muchachos, creo que aquí ya terminamos la parte teórica.